Que la gracia y la paz del Señor Jesús sea contigo, querido hermano. Estamos ya finalizando casi esta semana. Yo quiero dar continuidad a lo que comenzamos a hablar esta semana sobre la importancia de ser guiados por el poder del Espíritu Santo, de que cada día nosotros seamos direccionados por el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros y que está con nosotros para siempre. Amén. El Señor en su palabra en Hechos capítulo 1 versículo 8, el Señor Jesús prometió a sus discípulos que ellos recibirían poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo. Y ese venir sobre ellos nos habla del bautismo con el Espíritu Santo. Y ese día nosotros recibimos poder para ser guiados, poder para poder hacer obras. Y fue así en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía sobre la vida de las personas, ellos podían hacer grandes cosas. Jueces capítulo 14, versículo 6 en la NBI dice, pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. Era así con los santos del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo venía con poder, pero ¿saben cuál es la diferencia? Que luego que Sansón terminó de hacer esa obra, el Espíritu también se iba, pero no es así contigo y conmigo. El Espíritu Santo habita en nosotros para siempre. Yo quiero este día y esta semana terminar hablando sobre algunos beneficios justamente de poder ser guiados por el Espíritu Santo y principalmente de la importancia de poder vivir una vida orando en el Espíritu, orando en lenguas. ¿Qué beneficios, pastor, yo tengo de orar en lenguas? En primer lugar, 1 Corintios capítulo 14, versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Se dan cuenta que cuando tú oras en lenguas, tú estás a ti mismo edificándote. Y muchos aquí piensan que esa edificación es apenas, se refiere a nuestro espíritu, y no es así. Pablo está hablando de todo nuestro ser. Esa palabra edificar en el griego tiene que ver con construir una casa. ¿Qué casa, pastor? Tu propio cuerpo, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu. Cuando tú oras en lenguas, inclusive tú estás siendo renovado hasta en tu propia salud, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu. Por eso yo quiero desafiarte en este día que tú puedas tener ese deseo cada día de poder orar a tu Padre, de poder permitir que Él te guíe y puedas orar en el Espíritu. Todavía cuando oramos en lenguas, nosotros, queridos hermanos, amigos, eso nos trae descanso. Quita todo estrés de nuestras vidas. Isaías 28:12 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida? Dice, Dios quiere reposo para aquel que está cansado. Dios quiere darte refrigerio. Vivimos en días estresados, días donde muchas cosas nos estresan. Y en momentos como ese necesitamos ese reposo, ese descanso, ese refrigerio. ¿Cómo, pastor, puedo lograr eso en medio de un mundo tan agitado? Es cuando nosotros oramos en el Espíritu. Cuando tú oras en lenguas, tú traes descanso sobre tu vida. Pero todavía, finalmente, yo quiero terminar diciéndote, 1 Corintios capítulo 14, versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando tú oras en el Espíritu o oras en lenguas, tú estás hablando directamente a Dios. Tu mente no entiende. Y eso nos lleva a entender algo, de que cuando oramos en el Espíritu, muchas veces tú estás orando, inclusive por cosas que tal vez tú no comprendes, cosas que aún van a suceder en el futuro. Te permite orar por tu futuro. Cuando oramos en nuestra lengua que entendemos, somos limitados. Hay un límite. Pero cuando nosotros oramos en el Espíritu, ciertamente, nosotros oramos por cosas que nuestra mente tal vez no comprende. Y yo quiero finalizar diciéndote, Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esa es la promesa del Señor para tu vida. No aceptes menos que eso. La promesa del Señor. Dios quiere que tú aprendas a lidiar con estos ataques del enemigo, que son cosas espirituales, no con armas naturales, sino con un arma que Dios nos ha dado desde el cielo, que es la oración en el Espíritu, la oración en lenguas. Que tú puedas buscar en el Señor el ser bautizado en el Espíritu Santo en estos días. Que Dios te bendiga.